Bien, vamos a continuar ahora con un tema que nos había quedado pendiente y es el tema de la representación. Esta figura de la representación en el derecho romano no era aceptada, sino que debía actuar directamente en la parte interesada, y hay que entender un poco el contexto, sobre todo el económico, ¿no? En el derecho romano, pues existe el ciudadano romano con plenos derechos, y la estructura es una estructura social esclavista, es decir, tenemos muchos esclavos, y a través de esos esclavos, muchos de ellos realizan lo que llamaríamos funciones administrativas, ¿no? Entonces, los negocios, por así decirlo, de estas fincas romanas se hacían directamente por el interesado, que era el ciudadano romano. Acuérdense que es un derecho sumamente formalista, ¿no? Prácticamente liga muchos de los actos jurídicos con aspectos religiosos. Entonces, directamente tiene que realizarlo porque solo así se cumple con el rito religioso, mientras que cuando se trata, insisto, de estos aspectos meramente administrativos, pues se actúa a través de los esclavos, ¿no? Por eso es lógico que en el derecho romano no hayan trabajado en esta idea. Sin embargo, ya más adelante, ya en la Edad Media, el derecho canónico, ahí sí se empieza a determinar que lo que uno puede hacer, también lo puede hacer a través de alguien más, ¿no? Entonces empieza a surgir esta idea de la representación. Y la definición que hoy podríamos dar es que es una institución jurídica por la cual una persona llamada representante participa en hechos y actos jurídicos por cuenta de otro que llamamos representado de manera directa e inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el representante surte efectos de manera inmediata en la esfera jurídica del representado. Por ejemplo, la posesión. Cuando yo mando a alguien que tiene poder para representarme y recibe la posesión de un bien, ya sea mueble o inmueble, se considera que directamente entró en mi patrimonio. Ahora bien, dentro de las teorías que fueron surgiendo con la creación del Código Civil francés y tratando de dar una explicación, pues digamos, filosófica, teórica a este tipo de figuras y a la reglamentación que tenían, pues se habló de cuatro ideas que explicarían por qué es aceptable una representación y qué implicaciones tendría desde un punto de vista legal. Desde esas teorías sería, por ejemplo, la primera, que es la ficción, ¿no? Por una ficción legal es como si aquí estuviera directamente el representado, ¿no? Entonces, todo lo que hace el representante se tiende como si estuviera aquí físicamente el representado y por eso adquiere directamente en su patrimonio o en su esfera jurídica. Mientras que en el caso de la teoría del nuncio, aquí se refiere a que el representante solo lleva la voluntad del representado. Entonces, es como si trajera, digamos, unas instrucciones y entonces simplemente aquí las estoy yo ejecutando. Entonces, es como si fuera una especie de mensajero, ¿no? Otra es la teoría de la cooperación, en donde, bueno, el representante da el poder de representación con una parte de las instrucciones, pero como no está físicamente al momento de celebrar los actos jurídicos, pues el representante tiene que complementar esas instrucciones para poder llevar a cabo el acto jurídico, ¿no? Entonces hay una cooperación entre el representante y representado para concretar los negocios jurídicos. Mientras que hay otra teoría que sería una sustitución real, pues prácticamente se sustituye completamente y entonces ahorita estamos tratando con el representante y el representado pues simplemente recibe los efectos jurídicos, ¿no? Pero en realidad, porque de facto así es, estamos tratando con el representante, así que está sustituyéndolo totalmente. Estas teorías más bien van reflejando, yo creo que distintas formas en las que se manifiesta la representación, es decir, todas pueden ser correctas en ciertas circunstancias determinadas, ¿no? La idea, por ejemplo, de una ficción, bueno, pues sí, aquí hacemos de cuenta que está el representante, perdón, el representado, por virtud del representante que está físicamente, y pues recibe estos efectos jurídicos, ¿no? Podemos nosotros ver también, por ejemplo, que en el caso del nuncio se da cuando los poderes tienen, digamos que instrucciones sumamente precisas. Pensemos en un poder para llevar a cabo, por ejemplo, un matrimonio. Es posible llevar a cabo un matrimonio. Aquí, pues directamente, desde el momento que se da el poder,
se indica con quién es con quien se va a celebrar el matrimonio, ¿no? Entonces no se da un poder abierto, si pues cásame con quien tú quieras, ¿no? Es para que tú formalices mi unión con determinada persona. Entonces ahí realmente nada más estoy trayendo la voluntad para poder llevar a cabo la solemnidad, porque tiene que ser en presencia del funcionario del registro civil. Entonces, pues nada más está trayendo, digamos que estas instrucciones y formalizándolas. Ahí funciona como un nuncio. La idea de una cooperación, bueno, en la medida que se han creado los poderes generales, en donde se le da una serie de facultades amplias, por ejemplo, de actos de administración. Entonces, ok, te doy yo las facultades de administración y es una instrucción general para que obres en cuidado de mi patrimonio. Por lo tanto, tú vas a decidir ciertos aspectos. Por eso te estoy nombrando a ti como apoderado general para actos de administración. Cuando quiero hacer cosas muy específicas, bueno, entonces le incluyo cláusulas especiales, específicas, ¿no? Como en el caso que veíamos para celebrar un matrimonio. Bueno, también en la administración del patrimonio se podrían detallar algunos de estos aspectos. Y, por ejemplo, en el poder general se tiene una obligación de rendir cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que tenga que rendir cuentas? Pues que hay una parte de las acciones que se hizo por decisión propia del representante, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de cooperación. Y una sustitución real y absoluta, bueno, se da en ciertas ideas de la representación, como por ejemplo la representación legal del menor de edad, ¿no? Entonces, un bebé, sus representantes legales, pues son sus padres, ¿no? Aquí sustituyen totalmente, ¿no? No puede tomar decisiones el niño o el bebé, no puede tomar ninguna decisión, no puede dar ninguna instrucción, entonces ahí el padre sí sustituye totalmente a la figura del representado. Podemos clasificar la representación desde el punto de vista de la eficacia directa o indirecta, que es decir, directa cuando el representante lleva a cabo el acto jurídico y los efectos entran directamente en el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, si yo doy un poder para celebrar una compraventa, bueno, pues en cuanto se compra, se celebra la compraventa, ya se adquiere por parte del representado, mientras que puede haber una eficacia indirecta en donde el representante no revela esta representación, adquiere en una primera instancia los efectos jurídicos y en un acto posterior los transmite a su representado, ¿no? Entonces ahí estaría en una representación indirecta. Y por la injerencia, podemos clasificarla en voluntaria, legal y orgánica. La voluntaria, pues, es cuando otorgamos nosotros directamente un poder, pudiendo hacer directamente los actos jurídicos, pues no, se hace a través de una voluntad, ¿no? De querer ser representado por alguna de situación personal. Mientras que en la representación legal, pues es como la que mencionábamos de el padre sobre el hijo, ¿no? ¿Por qué es representante? Porque así lo establece la ley, derivado del ejercicio de la patria potestad. Mientras que se habla de otra representación que es la orgánica, en caso de personas morales, estas no pueden actuar por sí porque son una ficción legal, entonces tienen que actuar por conducto de ciertas personas. Esas personas pueden tener apoderados especiales, que serían una representación voluntaria, pero por la estructura básica de una persona moral, hay ciertas personas que desempeñan ciertos cargos, que puede ser el administrador, por ejemplo, y en este caso se considera es un órgano de la sociedad y en automático pues tiene esta representación. Ahí hablamos de la representación orgánica y que es relevante, por ejemplo, en materia de las posibilidades de actuación de un corredor público. El corredor público puede participar en el nombramiento de la representación orgánica de las sociedades mercantiles, más no así en el de la representación voluntaria. Ahí tiene que hacerse ante notario público. Entonces, ahí ya adquiere un poquito de relevancia este tema. Bien, para terminar este breve tema, vamos a ver lo que es la representación. Y el artículo 1800 del Código Civil nos dice que el que sabe para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. No hay que perder de vista que estos artículos hablan del concepto de contrato. Y vamos a ver en el siguiente tema, y que hablemos de principios de los contratos y la interpretación de los mismos, que estas reglas de los contratos se extienden a otros actos jurídicos. Pero en materia de actos jurídicos puede ser que varíe un poco la regla. Cuando hablamos de contratación, dice la regla general, quien lo puede hacer por sí mismo lo puede hacer a través de representante. En otro tipo de actos jurídicos es posible que estos sean considerados personalísimos y no se pueda extender esta regla, ¿no?
que eso sería, por ejemplo, en el caso del testamento. El testamento es personalísimo y entonces esta regla de representación pues no aplicaría, ¿no? Pero en materia de contratos, estrictamente hablando, no hay contratos que sean personalísimos. El artículo 1801 nos dice ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Es decir, lo que veíamos de la representación que puede ser voluntaria, legal y orgánica, ¿no? Legal y orgánica pues tienen que estar previstos en una ley. En caso de la patria potestad, pues está previsto en el Código Civil y en el caso de la representación orgánica, pues en la Ley General de Sociedades Mercantiles o propiamente en el Código Civil, tratándose de personas morales de derecho civil o en alguna otra ley específica que regule personas morales, ¿no? Y que entonces nos va a dar cuáles son los órganos de cada una de estas sociedades, ¿no? Entonces, seguimos cumpliendo esta regla, que la representación solamente proviene de la voluntad o bien de la ley. Y finalmente el artículo 802 nos dice que los contratos celebrados a nombre de otro, porque no sea su legítimo representante, serán nulos a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley, y si no se obtiene ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató. Entonces aquí tenemos otra de las causas de nulidad. ¿Por qué? Porque no estamos actuando realmente con la persona que nos lo está diciendo. Vamos a encontrar algunas figuras que sería interesante no dejar de mencionar. Las figuras son, ¿qué pasa cuando no hay representación? Uno, caso de un falso poder, estamos ante una evidente falsificación, por lo tanto aquí estaríamos en presencia pues de un acto que sería inexistente para el representado porque yo nunca di un poder y habría una causa quizás de nulidad para la parte afectada, ¿no? Yo pensé que estaba contratando con una persona a través de su apoderado, pero he sido engañado, entonces estoy cometiendo un error, ¿no? También cuando se traspasan los límites del poder, si yo nada más tengo un poder para pleitos y cobranzas y pretendo llevar a cabo actos que requieren las facultades de administración, bueno, esto estaría traspasando los límites del poder. Aquí, por ejemplo, en el falso poder, hay una persona que es defraudada, ¿no? El que está contratando. ¿Por qué? Porque se le presenta un documento en donde le hacen pensar que es un poder. Cuando se traspasan los límites del poder, aquí sí podríamos hablar de una responsabilidad compartida en la medida en la que la persona que contrata con el representante de facultades extralimitadas tiene acceso al documento, ¿no? Entonces veo el documento y hago una mala interpretación de él. Entonces estoy también incurriendo en una causa de responsabilidad porque me presentaron el poder y yo sabía que no tenía las facultades suficientes, ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el poder expirado, que es que muchos poderes en varias legislaciones ya se han ido limitando por el tiempo, ¿no? Hay legislaciones que permiten poderes hasta por 3 o por 5 años y pues pasado ese tiempo, pues el poder queda sin efectos, ¿no? Entonces, si una persona contrata ya fuera de esos plazos, estaríamos hablando de un poder expirado, pero también habríamos de una responsabilidad de la parte que hizo la contratación. En el poder revocado, aquí habría que distinguir, porque el representado, así como vaya a otorgar el poder, puede ir a otorgar la revocación. Sin embargo, es necesario notificar esa revocación. Entonces, ahí habría que hacer esas distinciones de si el representante sabe o no sabe que su poder fue revocado. Y al mismo tiempo habría que distinguir si la persona con la que está contratando, perdón, sabe o no sabe si el poder fue revocado para poder determinar las responsabilidades. Otra pregunta que nos surge es si se está permitido el autocontrato, es decir, si yo tengo un poder para presentar a una persona y puedo celebrar directamente un contrato entre yo en lo personal con mi representado, ¿no? La regla es que sí, sí es posible llevar a cabo un autocontrato, siempre y cuando obviamente esté dentro de las facultades que yo tengo, toda vez que las excepciones para el autocontrato están de manera expresa.
Entonces, dado que no hay prohibición, una prohibición general para el autocontrato y hay prohibiciones particulares, es que sostenemos esta interpretación. Una prohibición expresa la encontramos en el artículo 2280 del Código Civil, que nos dice: no pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados. Es decir, no puede haber un autocontrato por parte de los tutores, curadores, los mandatarios, ejecutores testamentarios, interventores nombrados por el testador o heredero, representantes administradores o interventores en caso de ausencia, ¿no? Empleados públicos tampoco lo pueden hacer. Por lo tanto, hablamos de excepciones expresas, ¿no? Ya para terminar, hay que establecer también una acotación a lo que ahorita estamos mencionando y tiene que ver con el concepto de la apariencia jurídica. Si vemos esta tesis, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, es cierto que tenemos un principio formal, que es lo que ahorita nosotros analizamos, de quién tiene y quién no tiene facultades para representar a otro. Pero hay ocasiones en donde se crea una apariencia jurídica, es decir, se crean condiciones bajo las cuales una persona que obra de buena fe le hacen pensar que una persona realmente tiene un poder de representación sobre otra. Principalmente se trata de personas morales, ¿no? Que no está excluido que puedan ser personas físicas, pero en el caso de personas morales, sabemos que esas tienen que actuar de acuerdo a, o más bien por conducto de personas físicas, que son sus representantes legales. Bueno, en muchas ocasiones, la persona moral crea toda una apariencia, permite que se cree una apariencia para que el tercero de buena fe pues crea que realmente esa persona es su representante. Se le da acceso a las oficinas, a las instalaciones, puede acceder a los bienes que son objeto de transacción, la papelería, hace las transferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que se llevan sobre todo en materia mercantil de forma muy práctica, hacen que el tercero, pues, digo, bueno, pues esta persona realmente es el que puede tomar las decisiones, ¿no? Pues es el que me está dando la cara y es el que está llevando a cabo las cosas. Entonces, esta tesis lo que nos dice es que si se dan esas condiciones, hay que estudiar qué es lo que realmente está pasando y proteger en este caso la apariencia jurídica, ¿no? Porque, insisto, hay un tercero de buena fe que está trabajando, que está accediendo a lo que sus sentidos le permiten, y es una responsabilidad de parte de la moral permitir que se cree esta apariencia jurídica, ¿no? Si en cambio vemos que hay anuncios por todos lados que le advierten al usuario: oiga, usted puede llevar a cabo toda negociación, sin embargo, los contratos definitivos deben ser firmados por el gerente y únicamente por el gerente, bueno, pues y yo no firmé con el gerente, no puedo alegar después que hay una apariencia jurídica si fui advertido debidamente de esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, esto acota un poquito la formalidad de las reglas sobre la representación que ahorita acabamos de ver, y con eso vamos a terminar este tema sobre la representación.